Estamos de regreso, amigos televidentes. Y uno de los temas que ha captado la atención tanto de las autoridades como de los ciudadanos es el referente a la regulación de las tarifas de transporte público. A un mes del conflicto por la regulación de las tarifas en la transportación urbana, se ha generado un amplio debate y una disputa sobre las competencias de tránsito. ¿Cuál es la realidad, amigos televidentes, en la regulación de las tarifas a nivel nacional y cuáles son las principales problemáticas a nivel local? Revisemos a continuación la situación de la administración de las políticas de tránsito y cómo esta ha sido transferida a los municipios del país. Hasta septiembre de este año, 39 municipios y 70 más desde octubre, de un total de 221 en todo el país, asumieron la competencia en materia de administración de las políticas de transporte urbano en sus cantones. Las competencias fueron transferidas parcialmente a 36 municipios hasta el 14 de agosto, mientras que 7 municipios recibieron la totalidad de las competencias por parte de la Agencia Nacional de Tránsito desde el pasado 15 de septiembre. Quedan pendientes 185 municipios según la resolución del organismo que rige desde abril de 2012. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Loja e Ibarra son los 7 municipios que tienen la totalidad de las competencias transferidas, según la Agencia Nacional de Tránsito. El anuncio encendió los cuestionamientos sobre quién debe definir las tarifas de la transportación urbana. El alcalde de Guayaquil, el señor Nebot, y el presidente Rafael Correa presentaron sus argumentos, solamente unos válidos, porque tal como lo señaló el alcalde de Loja, este es un tema técnico, no político, de tal manera que el hacer el llamado a una consulta popular es un tema de pura demagogia. ¿Cómo es posible que consultemos al pueblo si estamos a favor del bien y en contra del mal? Porque sabemos cuáles serán el obvio resultado del pronunciamiento del pueblo de Guayaquil. El Consejo Nacional de Competencias establece que la planificación nacional de tránsito corresponde al gobierno central para regular a nivel nacional las operaciones de transporte terrestre, que comprende la determinación de la estructura de las tarifas de los servicios de transporte terrestre, además la obtención de títulos habilitantes, la operación de la infraestructura de transporte terrestre y el establecimiento de los estándares nacionales de la calidad del servicio. Lo hemos señalado en este mismo espacio en innumerables ocasiones, no solamente para el tema de la transportación urbana, que los ministerios del ramo que pertenecen al Ejecutivo tienen a su cargo la supervisión, la evaluación y definir además los estándares de calidad de las políticas públicas. Pero quienes administran el sistema son los gobiernos autónomos descentralizados. Escuchemos a continuación las declaraciones del presidente de la República y del alcalde de Loja respecto de este tema. Presidente de la República, El Ciudadano, 5 de septiembre de 2014. No hay vueltas que darle, lo dice textualmente, directamente, la ley, y lo saben los alcaldes, que a ellos les toca regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte en sus diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, que es lo que nos toca a nosotros, lo interprovincial. Estamos trabajando en aquello. Pero lo urbano, sin lugar a duda, Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, le corresponde al municipio. Pero ahora pretenden que sigamos subsidiando el transporte urbano. ¿Por qué? Ellos ganan las elecciones diciendo que van a bajar impuestos. Muy bien, eso decidió la gente. Pero usted, sígame subsidiando, porque yo bajo impuestos, pero usted siga cobrando impuestos, yo lo sigo criticando en público, pero usted me sigue pasando la plata para yo mantener mis ofertas. Basta, cada quien que asuma su responsabilidad. ¿Quitaría el subsidio al transporte, señor presidente? Pero si no nos toca subsidiar el transporte urbano, de acuerdo a la Constitución y a la ley de responsabilidad de los municipios. El alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, en el noticiero de Ecotel Televisión el pasado 9 de septiembre, señaló que es precisamente decisión de los municipios el incremento de tarifas en el transporte público. Yo necesito conocer los parámetros nacionales y los parámetros locales para de un promedio de lo nacional y lo local llegar a una decisión que sea acertada, a tomar decisiones que sean decisiones que les sirva a todos, al usuario del transporte y al transportista, que tampoco puede convertirse en filántropo.
La resolución número 6 del Consejo Nacional de Competencias del 29 de mayo de 2012 establece que la planificación nacional del tránsito corresponde al gobierno central para regular a nivel nacional las operaciones de transporte terrestre que comprenden la determinación de la estructura de las tarifas de los servicios de transporte terrestre, de la obtención de títulos habilitantes, la operación de infraestructura de transporte terrestre y el establecimiento de los estándares nacionales de calidad del servicio, tal como lo refiere el artículo 11, numeral 7. La norma agrega que la regulación local y la expedición de la normativa correspondiente es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, al amparo de la regulación nacional, para emitir la normativa técnica local al momento de fijar las tarifas de los servicios de transporte terrestre en sus diferentes modalidades de servicio, de acuerdo a la política tarifada nacional emitida por el Ministerio Rector. Se concluye entonces que el gobierno central es el encargado de proveer los modelos tarifarios a nivel nacional para calcular los detalles técnicos del transporte, como el valor de arranque, el valor del kilómetro recorrido, el tiempo de vida útil de los vehículos, mientras que quienes tienen la atribución para fijar las tasas, siguiendo estos criterios técnicos, son los gobiernos municipales, según las necesidades específicas de cada localidad. Lo señaló en las anteriores declaraciones el alcalde de Loja. Se fijarán 4 requisitos para el alza de las tarifas en el Cantón Loja. El 1, el establecimiento de la caja común, que exista una sola compañía de transporte público, la plena vigencia del sistema intermodal de transporte urbano y los buses nuevos tipo Euro 3. En este sentido, el municipio de Loja le corresponde aplicar la propia normativa, además que fue expedida ya en el año 2002. ¿Qué dice la codificación de la legislación municipal de Loja? Artículo 57, numeral E, que es competencia del municipio de Loja fijar las tarifas de los pasajes del transporte en el Cantón Loja en base a un análisis técnico de los costos de operación previa a la resolución y aprobación del Cabildo. El pasado martes 14 de octubre se llevó a cabo la sesión número 294 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se trató en primer debate el proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. En la intervención de la asambleísta por la provincia de Loja, doctora Verónica Arias Fernández, se presentaron los argumentos jurídicos en el tratamiento de una ley que fue calificada por la legisladora como necesaria, pero inviable tal y como ha sido presentada. El proyecto de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo señala que, en su artículo 1, que entre las atribuciones de esta entidad está el investigar y resolver presuntas amenazas o violaciones de derechos fundamentales. En este sentido, compañeros legisladores, es necesario precisar que la Defensoría del Pueblo se desenvuelve en un nivel primario administrativo, no es un ente jurisdiccional, lo que implica que no se puede superponer al nivel de garantías secundario jurisdiccional, que es competencia de los jueces y de la Corte Constitucional. Como queda indicado, no cabe la superposición de competencias entre la Defensoría del Pueblo y los órganos jurisdiccionales. Por ello debería precisarse las disposiciones de este proyecto de ley desde una lectura de los niveles de garantías, precisamente para evitar una incorrecta interpretación de que se están creando instancias administrativas que deben agotarse para luego interponer las garantías jurisdiccionales. Citó el artículo 11, numeral 5 del proyecto de ley, agregando algunas observaciones. Señala que la Defensoría del Pueblo será competente para conocer e investigar vulneraciones de derechos, a pesar de que existiendo otra entidad competente, ésta no haya protegido los derechos constitucionales. Eso podría darse a entender que, por ejemplo, en el caso de una acción de protección, se debe agotar el trámite ante la Defensoría del Pueblo, o por otro lado, cuando haya sido activada la acción de protección y esta haya sido negada, pueda insistirse aún
el tema en la Defensoría del Pueblo. Nuestra legisladora lojana finalizó su intervención acotando: existe un punto por precisar en la ley. Es en el caso de la admisión de las garantías jurisdiccionales, como por ejemplo la acción de cumplimiento de norma, la acción de incumplimiento de sentencia, la acción extraordinaria de protección y la acción de inconstitucionalidad, que son competencia exclusiva de la Corte Constitucional. Para ello, esta institución, este alto Tribunal de Justicia del país, tiene una sala de admisión para que, luego de haber sido admitido a trámite, sean conocidas en su fondo las acciones que hayan sido puestas en su conocimiento. Ello implica precisamente para no superponer las funciones con la Defensoría del Pueblo, porque eso significaría retroceder al sistema anterior en el que sí se requería esta formalidad. Bueno, tal como lo observaron, amigos televidentes, el martes de esta semana se analizó en primer debate la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, que fue presentada por el Defensor del Pueblo ante la Asamblea Nacional. La Comisión de Participación Ciudadana realizó el análisis dentro de esta comisión y presentó el informe para que sea analizado por el Pleno de la Asamblea. Varios legisladores tomaron la palabra y en mi intervención yo había solicitado que se puedan incorporar las observaciones que presenté en el debate de esta ley. Es necesario que en nuestro país contemos con un nuevo marco legal en el tema de la Defensoría del Pueblo. Yo había estado haciendo el seguimiento de un caso junto al alcalde de Loja hace varios años respecto de la tutela de los ciudadanos de la tercera edad para que las tarifas de telefonía puedan ser reducidas en un 50%. En virtud de que existe la garantía de que a las personas que pertenecen a este segmento de la población se les realice un descuento, una exoneración del 50% de las tarifas en la telefonía. En el caso que se presentó en la Defensoría del Pueblo, el defensor se pronunció de forma favorable, señalando que los ciudadanos de la tercera edad tienen efectivamente derecho a este descuento, pero en la práctica no sucedió de esta manera. El momento en que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se enteró de esta resolución, señaló que el descuento de la tarifa solamente es para la base, no para el total de la planilla. De tal manera que si la base de la telefonía fija es de $7, por poner un ejemplo, el descuento será de $3.50, pero no del total de lo planillado en un mes. La Defensoría del Pueblo no tenía competencias para poder solicitar a las autoridades que puedan hacer efectivas sus decisiones. En este proyecto de ley tengo que rescatar que se fortalece la ejecutividad de las medidas de cumplimiento obligatorio a través de la imposición de sanciones, no solamente a personas de derecho privado, sino también a las instituciones del Estado, para que se puedan cumplir las decisiones del Defensor del Pueblo, que son, ojo, de índole administrativas. Y eso es lo que yo había recalcado en mi intervención en la Asamblea Nacional, que el Defensor del Pueblo no es juez. La Defensoría del Pueblo no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo que, si bien es cierto, tiene a su cargo la defensa, la tutela de los derechos de los ciudadanos, de la tutela de los derechos de todo el pueblo ecuatoriano, no puede arrogarse funciones que le corresponden a los órganos jurisdiccionales. Yo creo que es necesario que tengamos una ley de Defensoría del Pueblo que permita agilitar los procesos que son puestos en su conocimiento sin que esto signifique una superposición de competencias con la Corte Constitucional. Por ejemplo, en el caso de un habeas corpus que es tan conocido, no podemos solicitarle a la Defensoría que se pronuncie previamente para que esta luego sea conocida, el habeas corpus sea conocido por los órganos jurisdiccionales competentes. Necesitamos agilidad en los procesos y no los podemos entorpecer cuando entren a conocer estos casos la Defensoría del Pueblo antes que los órganos jurisdiccionales.